Bienvenidos nuevamente a Desktop Lab. En este nuevo video vamos a estar haciendo el caso de prueba número 5, en la que vamos a hacer una búsqueda de un producto. Primero vamos a ir a la página de producto, vamos a verificar de que todos los productos estén visibles, que esto ya lo hace before each. Vamos a buscar un producto, vamos a verificar que el Search Products esté visible y vamos a verificar que todos los productos relacionados a la búsqueda estén visibles. Bien, entonces nos vamos a la página de productos, validamos que este título, el de producto, que solo hicimos un before each, y acá en esta barra vamos a introducir lo que queremos buscar. En este caso va a ser jeans. Vamos a hacer clic en este botón de búsqueda, vamos a validar de que aparezca este título y que adentro de los productos en el título aparezca la palabra. En este caso lo podemos validar de esta manera, pero observe en otro caso que si por ejemplo buscamos vestidos, no todos los productos que nos muestran son vestidos. Por ejemplo, este pertenecería a otra categoría. Aparentemente desde el backend lo configuraron como que forma parte de vestidos. Es por eso que vamos a validarlo con jeans. En la vida real, para validar que los productos que obtenemos son los que estamos buscando, la mejor manera es utilizando los resultados que nos tira los APIs al hacer un get. Uno puede agarrar esa información y validar lo que uno ve en el frontend. Entonces agarraría mis datos en el backend a través de las APIs y esos yo los puedo agarrar y validar en lo que estoy viendo en el frontend, en mi pantalla. Eso muy probablemente mucho más adelante vaya a ser algún tipo de ejemplo. Pero bueno, está bueno que lo aclare para un futuro, para que estén atentos. Para Selenium nos vamos a posicionar nuevamente en el archivo Test Product Page. Ahí vamos a crear un nuevo método que sería el caso de prueba número 5, que sería la búsqueda de un producto. Le pasamos el setup. Voy a crear una variable que sería el texto de nuestro search, que en este caso vamos a buscar jeans. Voy a inicializar, voy a utilizar el setup. Y lo voy a guardar como product page, y el setup, como devolvía dos variables, voy a agarrar la primera nomás, que es la que nos hace falta. Bien, en mi clase del product page voy a crear un nuevo método que se va a llamar search product. Ahí le vamos a pasar este texto para la búsqueda. Entonces voy acá, el input es input y utilizamos el ID search product, sería así. Está bien. Vamos a mandar este texto para que se complete. Y vamos a hacer clic sobre este botón que podemos utilizar el button con ID
de submit search y nos da un solo elemento. Hacemos clic. O sea que en mi URL va a aparecer esto. Esto también lo vamos a validar de la siguiente manera. Primero agarro llamo mi método, le paso el texto y ahora voy a decir que tiene que esperar hasta que se cargue la siguiente URL. Le voy a pasar 5 segundos y esta ruta. Con el texto Jean. Ya tenemos search, no, product search es igual a jeans. Y por último vamos a validar que acá arriba en el título aparezca search product y que la palabra jeans aparezca en el título de los productos. Entonces creo otro nuevo método dentro de la clase del producto. Vamos a llamar validate search. Y también le voy a pasar el texto. Bien, podemos utilizar la clase title. Agarro el texto y digo que este assert, que el assert tiene que ser igual al texto search product en todo en mayúscula. Bien, ahora voy a agarrar el título de mis productos. Y entonces el bloque del producto usamos product image wrapper, la clase, y después usamos la clase product info y adentro está en un P. Sería de esta manera. Bien, nos tira 3 elementos y está bien. Pero vamos a guardar una variable. Llama los títulos producto. Como son varios, utilizamos find elements. Vamos a utilizar el selector de CSS. Y voy a hacer un loop con un for en la que digo que el título de cada uno de los títulos de producto, y voy a validar con un assert que el search text esté adentro del título. Tengo que agarrar el texto y en cómo vemos jeans. Yo tengo todo minúscula, acá hay la primera es con mayúscula, entonces lo que puedo hacer es agarrar todo el texto y ponerlo todo en minúscula. Y utilizo para ello el método lower, que es para string. Ahora llamo este método validate search y le tengo que pasar el search text.
Ahora vamos a correr esto. Bueno, todos nuestros test están funcionando y así es como quedaría este caso de prueba. Acá vamos a terminar de testear nuestro caso de prueba número 5. Ahora yo me pregunto, ¿cuál sería la manera más eficiente de validar que los productos que obtenemos de una búsqueda sean correctos? ¿Cómo lo resolverían ustedes? Déjenme en un comentario. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.